Muy buenos días. En nuestro país, más de 4 millones de personas no han terminado su escolaridad obligatoria. Detrás de esa cifra hay historias de esfuerzo, pero también una profunda brecha de oportunidades. Hoy nos acompaña Victoria Gómez Sotomayor. Ella es directora ejecutiva de la Corporación Crece Chile, una organización que lleva más de 20 años transformando vidas a través de la educación de adultos en sectores vulnerables. Bienvenida al programa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Miriam. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio también para poder dar a conocer la organización y sobre todo visibilizar esta gran problemática social, este gran número de casi 5 millones de personas que no han terminado su escolaridad en una etapa temprana. Claro que sí, en la época en que les corresponde en realidad, ¿no es cierto? Oye, vamos entonces partamos por el principio, por un diagnóstico para contextualizar a nuestra audiencia. ¿Cuál es la realidad actual de la educación de adultos en Chile y por qué sigue siendo una tarea pendiente? Qué buena pregunta, Miriam. Mira, la realidad actual es que existen, 5 millones de personas que no han terminado el cuarto medio, mayores de 18 años, que están principalmente entre las regiones, la región metropolitana, que conglomera casi 1,7 millones de personas, la región de Valparaíso le siguen con 500.000 personas y Concepción también con otras 500.000 personas. En 8 de 16 regiones del país, el 50% de las personas no han terminado su escolaridad, ¿ya? De las 16 regiones, o sea, es un número de acuerdo a la densidad poblacional de cada una de las regiones. Lo que es bastante preocupante y de acuerdo a cómo se hace cargo de esto, en el fondo la política pública, es súper relevante decir que la oferta educativa es muy baja, llega alrededor de un 3%, es decir, a cerca de tres personas de estas 100, por decir así, el universo de 100, tienen acceso a un cupo para terminar su escolaridad en distintos programas o a través de exámenes libres. Ya exámenes libres básicamente es que la persona se inscriba y vaya a rendir un examen y nivele su educación. Y los programas también de centros de educación de adultos, o bien existe una modalidad también particular del ministerio que es la modalidad flexible. Pero no llega a cubrir la necesidad necesaria de una política pública robusta para que las personas realmente puedan mejorar su calidad de vida, sus ingresos y, por qué no decirlo, también su autoestima y todo lo que tiene que ver con que una persona pueda insertarse en el mercado laboral e incluso se sienta parte de un sistema, porque una persona, por ejemplo, que no ha terminado el octavo básico, no puede tener licencia de conducir. Ese es un dato que Claro. es bastante relevante. Claro. Oye, cuéntame, a lo mejor tú tienes la estadística, porcentualmente hay regiones menos agraciadas con esto, hay mayor subescolaridad, por decirlo de alguna manera, en alguna región en particular, en los extremos, a lo mejor, en aquellas partes donde trasladarse para llegar a un colegio normal, a una escuela, digamos, un niño en que tiene que caminar kilómetros. A veces hemos escuchado por ahí algunos ejemplos de superación. ¿Es mayor, es menor? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo se distribuye a lo largo de Chile? Mira, particularmente lo que tú mencionas, hay una cifra bien relevante. De los 5 millones de personas, 1 millón está en lugares rurales, lo que tiene que ver con el acceso a la educación. Claro. Una de las razones de por qué las personas no terminaron su educación básica o media es porque en los colegios, por ejemplo, llegaban hasta sexto básico y luego para seguir estudiando tenían que trasladarse a una región. Efectivamente, de acuerdo a lo que te mencionaba, la cifra global es que 8 de 16 regiones solamente tienen acceso una de 2 personas a terminar su escolaridad. Entonces, ese es un dato súper relevante. En términos de promedio, es alrededor de un 3% de porcentaje de personas que pueden acceder a la educación de adultos. Hay lugares donde es mucho más remoto. Por ejemplo, si hablamos de las regiones que están más hacia el sur, mientras más difícil es el acceso en el fondo, porque hay menos colegios de educación de adultos y porque la política pública se concentra en donde hay más densidad poblacional también. Entonces, en ese sentido, el orden es entre el 1 y el 3% se va moviendo y los lugares rurales efectivamente tienen una desescolarización mayor por un tema de acceso y que hayan colegios para poder ofrecerle a los estudiantes. Ahí no mencionarte, por ejemplo, en la región de los lagos,
nosotros tuvimos un programa en Crece Chile con una planta salmonera en Quellón, en la gran isla de Chiloé, donde los estudiantes, nosotros hicimos un programa educativo donde había muy poca oferta en la región, había un colegio de educación de adultos en la comuna, y básicamente los estudiantes para llegar a las clases de nosotros tenían que trasladarse en unos barcos para llegar a presentarse a las clases dentro de esta planta de trabajo productiva. Y efectivamente, si tú hablas de una situación así, parece una situación muy de película, pero es la realidad de los lugares que están más alejados. Donde además, por ejemplo, ofrecer un programa que sea online es más complejo, porque la conectividad tampoco es que esté en el 100% de la región. Chile igual es un país bastante conectado, tiene un internet bastante potente con respecto a Latinoamérica y a países incluso bastante desarrollados. Pero aún así hay lugares donde no llega el internet y donde es más difícil el acceso. Y el perfil de estudiante que está desescolarizado, mencionar también que es una persona que hoy día está trabajando, no tiene mucho tiempo para dedicarle al estudio, entonces es un perfil de una persona que necesita un programa flexible, adaptable, y que pueda acceder realmente al mismo tiempo que está trabajando y tiene que recibir recursos e ingresos para sostener a su familia. Y eso, muchas veces la política pública no es algo que responda a eso y no es algo que haya tomado de forma seria ninguno de los gobiernos. Nosotros como Crece Chile nos hemos querido hacer parte de la problemática desde el punto de vista de ofrecer programas educativos y también de hacer incidencia en política pública. Particularmente el año pasado y desde el 2023 en adelante trabajamos en incidencia, hicimos una presentación ante la Cámara de Diputados, en una comisión de educación, trabajamos también en presentar y visibilizar en distintos seminarios la problemática. Victoria, Entonces, para que no avancemos tan rápido, vámonos deteniendo en algunas cositas. Por ejemplo, me gustaría saber, las personas no saben, no conocen, ¿qué es Crece Chile? Porque, a ver, ¿quiénes se acercan a Crece Chile? Ustedes son un colegio, están aquí, funcionan en la región metropolitana, están en distintos lados, son programas, eso no lo tenemos claro. ¿Qué personas hoy día se acercan a Crece Chile? mira, hoy día las personas que se pueden acercar a Crece Chile son a nivel nacional. Lo que sí, hoy día estamos nosotros con un modelo educativo nuevo que busca financiamiento a través de las empresas. Básicamente, las empresas a través de distintos medios pueden optar a que sus trabajadores nivelen estudios o bien a través de los cupos que se pueden ofrecer a la comunidad educativa. Esa es la forma de financiamiento que hoy día tienen nuestros programas. Del año pasado y hacia atrás era a partir de la política pública de una de las modalidades de educación. Y ahí teníamos incidencia en 4 regiones del país. Perfecto, cuéntame entonces cómo es este modelo que dices tú el modelo y la innovación de Crece Chile, porque ustedes no son por lo que logro entender, un colegio de adultos en el que uno hace, no sé, 3 o 4 años, de los 3 o 4 en uno, lo típico que uno salía de antes, ¿no? Se sabía de antes. Me da la impresión de que no es ese el camino que ustedes siguen, ¿o sí? No, También, no sé. efectivamente nosotros no somos un colegio, los Ya. colegios son certificadores, nosotros no somos certificadores. Nosotros, en el fondo, lo que hacemos es preparar a los estudiantes para una prueba que da el Ministerio de Educación. Entonces, los acompañamos con un modelo educativo a través de un programa semipresencial donde los preparamos para esta prueba que da el Ministerio de Educación, que en este caso es un examen libre. Y los estudiantes rinden ese examen y ahí pueden nivelar sus estudios. Eso es lo que nosotros hacemos y lo que hacemos lo hacemos a través de una plataforma virtual, a través de un acompañamiento online y básicamente a través de vinculación, que es lo que creo que destaca más en el programa de Crece Chile, lo que tiene que ver con acompañar al estudiante porque el estudiante se frustra en el camino y es muy importante considerar que hay personas que no estudian hace 50 años, 40 años, y es complejo. Es una intervención súper compleja porque es un grupo súper heterogéneo en términos de edades y de nivelación de estudios, súper distinto. Y eso es un desafío grande también.
Oye, me imagino que además de estas diferencias que dices tú, de un grupo tan heterogéneo, etcétera, también deben tener intereses distintos, ¿no? Porque a lo mejor una persona de mayor edad lo hace más bien por una forma de seguir creciendo, por una cosa más bien personal, ¿no es cierto? De querer saber un poco más de historia, de tener un mejor estatus familiar, más bien. El joven a lo mejor lo hace por crecer, porque de una persona que tiene apenas, digamos, el sexto básico o el octavo básico hoy día, no es lo mismo que tener el cuarto medio. Vas a lograr tener un nivel social y económico mayor. Cuéntame, este grupo, ¿cómo manejan eso? Porque tú dices que a lo mejor tuvieron un proyecto con las salmoneras, por ejemplo. Ahí debe ir de todo tipo de personas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacen ahí es presencial igual? Es un proyecto específico para esa empresa? En general, los proyectos que hemos tenido en empresas que han sido con plantas productivas o bien con sectores inmobiliarios han sido súper ad hoc al público en el fondo. Ya. Y lo que tú mencionabas, qué tipo de objetivo tienen las personas al estudiar, son súper variados y sí, mucho dependen de la edad que tengan. Si es una persona que tiene 20 años, probablemente quiere seguir estudiando. Si es una Claro. persona que tiene 50 y tantos, probablemente lo que quieren no es seguir estudiando, sino que es un tema más de autonomía, autosuficiencia, demostrarle a su familia que sacó Claro. el cuarto medio. Y en este caso los programas educativos hay para todo. En el fondo, particularmente el programa educativo que hoy día está ofreciendo Crece Chile es un programa que se llama Fines Laborales, que básicamente es que el estudiante nivele de primero a cuarto medio con una única prueba que la rinde ante el Ministerio de Educación y que básicamente es un certificado, pero que no le permite continuar estudios, pero sí le permite hacer algunos trámites, validar el octavo básico también. Y finalmente, esto que decías tú de un sentido de autoestima y autosuficiencia. Lo que no le serviría obviamente para una persona que quisiera seguir estudiando o quizás le podría servir para dar un primer paso de acercamiento a la educación. Pero depende mucho cuál sea el objetivo primero de lo que busca la persona. Y para eso existen distintos programas educativos y existen también los CEIA, que son los Centros de Educación de Adultos, que son colegios de educación de adultos. Claro, en ese sentido, en estos colegios ellos asisten, ¿no? Después de trabajar, tienen un cierto horario con distintos ramos, etcétera. Ustedes tengo entendido que tienen un modelo distinto. No es por ramo. Cuéntanos un poquito cómo es. Mira, el modelo educativo es súper diferente. La primera característica que tiene que se diferencia a los demás es uno que es muy flexible en términos de horario porque las personas se pueden conectar a esta plataforma con material que está precargado 24/7. Entonces se puede Ujú. acomodar el horario por ejemplo, una persona que tiene que cuidar tercero o está bajo el sistema de turnos. Claro. La otra característica que tiene es que tiene un programa de acompañamiento. Que es un constante acompañamiento hacia el estudiante para que pueda seguir avanzando en el programa y si es que en algún momento ve alguna problemática o se siente un poco frustrado, nosotros lo acompañamos en términos emocionales y vinculares también. Y básicamente es un programa que está pensado en un perfil de estudiante que no tiene mucho tiempo para asistir a un colegio de educación de adultos, que básicamente son 20 o 30 horas a la semana en horario vespertino en general, donde la persona tiene que tener una disposición horaria bastante robusta para poder asistir a este programa y este es un programa alternativo en el fondo para alguien que no cumple con esa característica y ese perfil que exige en el fondo ese programa educativo. Oye, ¿y ese examen que le toma el ministerio para validar, digamos, su aprendizaje, es también diferente, es distinto? No es el que terminó el 4 en uno y dio los exámenes, ¿no es cierto? No puede ser, no es igual. No, no, para nada. Y es muy buena tu pregunta porque efectivamente no hay una estandarización de los currículos Claro, ni de la nivelación educativa porque hay distintos tipos de focos y programas para distintos públicos en el fondo. claro, El Centro de Educación de Adultos es una malla curricular bastante densa, donde se asiste, donde el colegio certifica y ellos ejecutan y finalmente certifican a la persona para aprobar el 2 por 1 en el fondo. Existe también esta modalidad que te mencionaba yo, que es la que impartimos hasta el año pasado, que es la modalidad flexible, que básicamente es un examen
por módulo, donde las personas van aprobando a medida van avanzando en varias oportunidades del año y si es que no aprueban todo pueden seguir un segundo año. Ese es un programa que se licita donde las entidades básicamente preparan a los estudiantes para esas pruebas, para esa cantidad de cupos que hay a nivel nacional. Y Ya. las otras son los exámenes libres, que hay dos tipos de exámenes libres. Uno es que no es un programa educativo, sino que es rendir una prueba. El Claro. examen libre que es con continuidad de estudios, que básicamente es rendir una prueba única de varios módulos, y el examen de fines laborales, que es sin continuidad de estudios, que básicamente nivela de primero a cuarto medio. Y ahí es ahí donde estamos hoy día nosotros como Crece Chile con este programa educativo que preparamos a los estudiantes para ese examen. Perfecto, me quedó clarísimo. Cuéntame ahora, a ver, hay algunas, ustedes me imagino que hacen algún tipo de preselección, ¿no? De algún tipo de entrevista a las personas que quieren inscribirse en esto. ¿Tú ves más o menos ahí qué barreras principales les impidieron terminar su colegio en su momento? ¿La escolaridad es por un tema social, un tema económico? ¿Qué pasó con la deserción de esa gente? ¿Tuvo que entrar a trabajar en lo que pudieran? Generalmente en el nivel más bajo, ¿no? De lo laboral. Hay varias razones, varias las mencionaste tú, entre ellas está, por ejemplo, el embarazo adolescente, en el Ah, caso de las mujeres. Es perfecto. una razón. Lo que mencionamos antes, el tema del acceso, que había colegios que llegaban hasta sexto básico, entonces nosotros hemos tenido una estudiante que rescatar como un testimonio muy bonito, que aprendió a leer y a escribir con nosotros y terminó saliendo de cuarto medio y no estudiaba hace 40, 50 años, y claro, ella llegó hasta sexto básico y había un tema de género también, ¿ah? Oye, que los hombres vayan, sigan estudiando y tú te quedas acá. También había un tema de necesidad de ingresos inmediatos, en el caso de también hombres que no pudieron seguir estudiando porque tenían que traer como y trabajar con el papá o trabajar en el campo, en lugares más rurales. Entonces hay un tema de política pública, de acceso y también de vulnerabilidad en el fondo, que hace que muchas de las personas no hayan podido seguir estudiando. Y eso son varios factores que confluyen en que exista una cifra tan alta de desescolarización hoy día en nuestro país. Oye, sí, pues, tienes razón tú en eso de el tema de que los varones tienen que seguir estudiando y las niñas se quedan en la casa ayudando, a lo mejor cuidando a adultos mayores o a cuidando a los más chiquititos, etcétera. Cuéntame, tú decías recién que, bueno, estudiar de adulto, trabajar y estudiar y mantener una familia y estar, o sea, todo eso es muy complejo. U- Tú contabas recién que hacen un acompañamiento. Yo creo que eso es fundamental, el tema del acompañamiento, porque muchos de ellos deben, a ver, cuando a ti te ponen algo en una plataforma, tú dices, sí, mañana lo veo. Sí, mañana lo veo. No, a la noche lo veo. Y al final pasan y pasan y pasan los días y a lo mejor perdiste y pasó la vieja, como dicen, y no volvió la vieja. Entonces, el acompañamiento es fundamental. ¿Cómo hacen eso? ¿En contacto directo? ¿Cómo es? Mira, es súper importante lo que dijiste porque la experiencia que tiene Crece Chile efectivamente de ver que puede haber una muy bonita plataforma, puede ser lo más maravillosa que hay, pero si no hay acompañamiento, la efectividad yo te diría que tiende a cero. Así de relevante es el acompañamiento en un programa educativo de adultos. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento es muy cercano, es contacto directo con los estudiantes. Básicamente en el fondo, este es un programa educativo que tiene un paso a paso, como tendría un colegio, que tiene una progresión de avance educativa que tiene que ser en cierto momento. Y cuando eso no se va produciendo, hay un contacto a través de WhatsApp, a través de videollamada, donde se ve por qué no está avanzando, qué es lo que le pasa, y ahí surgen distintas problemáticas, muchas. Hay algunas que son muy graves y que puede significar que el estudiante no pueda seguir, y otras que son gestionables. Y lo que nosotros tratamos de hacer en ese acompañamiento es darle herramientas y llamarlo a que gestionemos esa incertidumbre. En el fondo, lo que tiene que ver, lo que decías tú, el tema de los horarios, el tema de la necesidad de hacer mil otras cosas y además de estar estudiando. Muchos de nuestros estudiantes, o mujeres estudiantes, tenían que todo el día estar trabajando y a lo mejor a la 1 de la mañana se ponían a conectarse porque era el espacio que tenían para poder hacer las clases. Entonces, efectivamente, también ahí, obviamente, tiene que haber varias cosas. Confluir un espacio real
y también un tema de voluntad y de acompañamiento en esa voluntad, porque por más que la persona quiera, si no hay un acompañamiento efectivo, no solo pedagógico, es muy difícil que las personas lleguen a terminar la educación escolar. Y en ese sentido, Crece Chile ha destacado con cifras bastante altas de adherencia gracias a un programa de vinculación donde se generan lazos y donde finalmente las personas se sienten acompañadas no solo en lo pedagógico, sino que también desde lo emocional. Eso es fundamental, como dices tú, ¿no es cierto? Porque si no, mucha gente decir, bueno, si ya me quedé así nomás, ¿no es cierto? Oye, ustedes tienen más de 20 años de historia. ¿Qué tanto? Bueno, ustedes usan absolutamente la tecnología por todos lados, por videollamada, tú, por WhatsApp, suben las clases a una plataforma, o sea, tecnología pura. Cuéntame, en estos 20 años de historia, ¿vieron alguna diferencia entre antes de la pandemia y ahora? Porque en general, una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia es esta conectividad vía Internet, ¿no? Que creo que todos aprendimos de ella. Cuéntanos, ¿a ustedes también aprendieron de ella? Totalmente nos desafió, porque cuando el 20, más o menos en marzo, nos fuimos todos al online. Mm. Nosotros justo en ese momento estábamos haciendo un programa con Innova Fosis, que era un piloto, que era B-Learning. Entonces ya nos desafiaba, nosotros antes teníamos un modelo totalmente presencial, previo a la pandemia. Ya. Tuvimos que cambiar a un modelo que le llamaron en ese momento modelo remoto de emergencia, que no teníamos una plataforma. Entonces hacíamos todo mediante WhatsApp. Y básicamente nos dimos cuenta que esta barrera que muchas veces se habla de que no puede haber vinculación si que no hay presencialidad no era cierta. Nosotros llegamos a beneficiar desde el 2020 en adelante a 5.000 personas para insertarse en el programa educativo de Corporación Crece Chile con bastante vinculación y efectividad dicho por los mismos estudiantes, porque que te lo diga yo es una cosa y que lo digan ellos es bien distinto. Entonces, obviamente que siempre va a ser mejor presencial, pero yo te voy a dar un ejemplo como contrarrestar el tema de presencial. La presencialidad requiere tiempo, porque tienes que dedicar tiempo para ir, tienes que pagar un pasaje, dinero, y requiere un horario fijo, cosa que muchas veces nuestros estudiantes no podían tener. Entonces, en ese sentido, nos pasaba a veces que hacíamos una clase y llegaban 2 estudiantes. Y si tú comparas con hacer una clase online, donde la persona se puede conectar en su casa y no gasta dinero y no se arriesga también a un tema de seguridad que hoy día está súper complejo, es mucho más eficiente. Se conectaban, no sé, 20 personas, en vez de esas 2 personas que estuvieron en la clase, y además esa clase queda grabada. Y eso es una ventaja que solo la puede dar un programa educativo online, que hay un repositorio de datos donde las personas pueden finalmente acceder a esa información. Entonces nos transformó totalmente y nos llevó a poder escalar el programa. Eso fue lo que hizo la pandemia. Para mí la pandemia fue un aprendizaje y fue una oportunidad. Y particularmente para Crece Chile se logró abrir sede y crecer en un 400% la cantidad de cupos que ofrecíamos, a beneficiar a 5.000 estudiantes en 4 regiones del país y hacer programa educativo con fondos concursables, con gobiernos regionales y con empresas también. Entonces se lograron muchísimas cosas y se logró un programa de vinculación súper robusto, no sacrificando, a pesar de la online, no sacrificando la vinculación, que era lo que más podía preocuparnos en este caso. Oye, yo creo que también hay una parte en la que fue un gran desafío y fue para los profesores, porque los profesores no estaban acostumbrados a hacer clases online ni ante una cámara. Y es totalmente diferente, ¿no es cierto? Tener alumnos ahí que te respondan ahí y irte ir negociando, digamos, con esos contenidos, ir nutriéndote de esos contenidos, de esas preguntas. El profesor ahí no lo tiene. ¿Cómo hicieron los profes para empezar, porque tuvieron que empezar en algún momento, a variar sus clases y darse cuenta de que la cámara tenía muchas estas posibilidades distintas a las otras en forma presencial? Fue un desafío,
sinceramente, hay algunos profesores que son más dados al online y otros que no tanto. Entonces, hay algunos toman muchas herramientas, porque la tecnología tiene para mucho, y otros en realidad fueron más rústicos, pero ocuparon igual algunas herramientas. Entonces, algunos ponían un pizarrón detrás y se ponían a escribir, otros ocupaban el pizarrón que tiene alguna tecnología de conexión. Entonces, fue un desafío, pero también fue súper bonito y nosotros acompañando el proceso y capacitando también para que los profesores pudiesen hacer su trabajo lo mejor posible. Hay algunos que fueron más aversos a la tecnología y no les acomodó y terminaron yéndose. Y hay otros que les significó como un desafío y les encantó hacerlo. Entonces fue súper variado, pero necesitó un acompañamiento distinto a lo que es presencial, porque hay profesores que les gusta la presencialidad y que no les acomodaba tanto el online. Oye, cuéntame, logro entender que en este modelo que ustedes tienen profesores, obviamente, que me imagino que los tienen que ubicar específicamente, muy dedicadamente, además, la selección, ¿no es cierto? Pero además, ¿quién te hace son voluntarios los que hacen ese seguimiento, ese apoyo? ¿Cómo es el nivel? ¿Hay un rol de voluntarios en tu modelo? Sí, mira, el rol de voluntario es más que nada de apoyo a la docencia. Ha cambiado en el tiempo. Crece Chile, igual comentar que partió con voluntarios como docentes. Así partió el modelo. Ya. Y hoy día se convirtió en el voluntariado de apoyo a la docencia ya más senior. En el fondo había un profesor contratado y el voluntario apoyaba a responder consultas de los estudiantes Ya. y era capacitado para eso. Entonces se profesionalizó mucho el voluntariado. El voluntariado en Crece Chile siempre fue un voluntariado muy profesionalizado y muy de compromiso, de tipo como muy estructurado a la semana para apoyar al estudiante. Y el programa de vinculación siempre fue una persona específica para eso, que no era un profesor, sino que era alguien dedicado a las ciencias de la educación, trabajo social, psicología. Entonces era un modelo que tenía varias aristas y que finalmente acompañaba el programa educativo para entregar un servicio social robusto al estudiante. Oye, por otro lado, Victoria, a ver, cuéntame, como para ir globalizando un poco el tema. Tú has hablado varias veces de las políticas públicas, el tema de las distintas opciones que hay hoy día para una persona que dejó la escolaridad en su momento. Si tuvieras al ministro de Educación aquí al frente, ¿cuál es la urgencia principal que el Estado debería resolver en materia de nivelación de estudios? ¿Hay algún cuello de botella? ¿Hay alguna ley que está mal hecha? No es que no esté, a lo mejor está mal hecha, a lo mejor no es clara, a lo mejor está la ley pero no la normativa, que es lo que nos pasa cada rato. Cuéntame un poquito, ¿qué le dirías tú al ministro de Educación que tenemos aquí? A la ministra de Educación le diría Sí. que tiene que haber más oferta de educación de adultos, pero que eso no basta, que tienen que ser programas adecuados al perfil de estudiante que estamos atendiendo. Hoy día hay un decreto, que es el decreto de la modalidad flexible, que es el decreto que básicamente no se actualiza desde el año 2009 y que no cubre la financiación de la política pública. Entonces, entienden, hay un 70% de organizaciones que ya se han retirado, incluida Crece Chile. Es un programa súper bueno en términos de política pública para el estudiante, pero no es financiable. Entonces diría que deberían existir más financiamiento para la modalidad flexible y también más financiamiento para programas más flexibles. Está bien que tenga que existir centros de educación de adultos, colegios, pero tiene que haber programas alternativos para personas que no pueden asistir a los colegios y siento que no hay una inversión y no se le toma el peso tampoco a lo que es la educación de adultos hoy día. Incluso en términos de productividad, hoy día si pensamos en que somos un país que no sabe leer y escribir bien, que no entiende lo que lee, que no entiende instrucción, incluso a nivel profesional, si lo pensamos en personas que ni siquiera se escolarizaron, el problema es más grave de lo que creemos. Entonces, si nosotros incluso lo tomáramos como una política pública que podría ayudar a mejorar la productividad de nuestro país, se le vería el impacto, pero lamentablemente no se considera una prioridad en temas de educación y creo que es un gran error no considerarlo un tema de prioridad y impacta obviamente no solo al Ministerio de Educación, impacta al Ministerio del Trabajo, por ejemplo, e impacta a todo nuestro país, a la productividad, al PIB, y creo que se le debería dar la seriedad que corresponde y que no se le ha dado nunca, además. Claro que sí, porque hay un gran impacto en la deserción a nivel socioeconómico, a nivel de país, ¿no es cierto? Eso implica un montón de personas que quedan fuera de un sistema
que está pensado para que tengan la escolaridad completa. Cuéntame ahora sí, para ir terminando, tú lo dijiste ahí a la pasadita, el tema de el financiamiento. ¿Ustedes son una estructura gratuita? ¿Al alumno le cuesta algo inscribirse, matricularse, una mensualidad? Cuéntanos un poco. Nosotros jamás, nunca le hemos cobrado nada al estudiante. Lo que hacemos es buscar fondos concursables o también a través de empresas o incluso cuando participamos con la política pública financiar parte de la operación de la corporación. El estudiante jamás ha tenido que pagar algo porque además entendemos que está entre el 40 y 60% de menor nivel de ingreso. Entonces no es nuestro objetivo ni nuestro fin cobrarle a una persona en esa condición. Obviamente el financiamiento es el tremendo tema, porque si tú no tienes financiamiento no puedes hacer el programa, tienes que pagarle a las personas y tienes que entregar un servicio de calidad y responsable para poder ejercer el programa. Finalmente eso significa que tienes que buscar distintas fuentes de financiamiento para poder ofrecerlo y se ofrece en forma gratuita, como te digo, en este momento lo estamos buscando financiar a través de empresas para que beneficien a sus propios trabajadores o a gente de la comunidad. Y en eso estamos ahora. Y anteriormente se entregaban los cupos a la comunidad hasta llenar todos los cupos. Siempre fue gratuito para el estudiante. Perfecto. Me imagino que también el Ministerio de Desarrollo Social debiera tener mucho que ver también acá, porque a través de las municipalidades, a lo mejor, ¿no? De las distintas didecos de las municipalidades deberían estar atentas a este tipo de programa. ¿Cuál es el próximo paso o gran proyecto que Crece Chile tiene para consolidar, digamos, los próximos años? Finalmente nosotros lo que queremos es el modelo como empresa, que las empresas mediante su financiamiento puedan apoyar a lo que no está cubriendo hoy día la política pública y financiar parte de la educación del país. Entonces hoy día nuestro desafío tiene que ver con que las empresas se interesen en los programas de escolarización, ya sea beneficiando a sus propios trabajadores o beneficiando a gente de la comunidad. Y ese es el gran desafío hoy de instalar este tema como algo relevante dentro de las empresas que incluso les sirve para aumentar su productividad, les sirve para que las personas tengan un mejor clima laboral y las personas puedan seguir instrucciones, porque si nivelamos la educación, obviamente que hay un impacto directo en cómo las personas se desenvuelven en el trabajo. Claro que sí. Muchas gracias, Victoria, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Miriam, por la entrevista, por tu tiempo y por la escucha también. Por favor, muchas gracias le damos. Terminar una etapa escolar no es solo obtener un cartón, es recuperar la dignidad, abrir las puertas que se creían cerradas. Queremos agradecer a Victoria Gómez Sotomayor, ella es directora ejecutiva de la Corporación Crece Chile, por habernos acompañado hoy día y sobre todo por liderar esta tremenda labor que construye un Chile más justo. Para quienes quieren sumarse como voluntarios o necesitan terminar sus estudios, revisen las redes sociales y forma de contacto de Crece Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.